Entre mi casa y la siguiente estructura, un hogar de ancianos, hay un pequeño campo de unos 40 a 50 metros de largo. He vivido en mi casa durante unos 10 meses, con mi esposa Kimi y mi hija de 7 años, Katie. Vivimos en un suburbio, pero supongo que se podría decir que nuestra área es un poco más apartada que el resto de nuestra ciudad. Hasta hace poco, nunca había ocurrido nada que nos recordara que vivíamos junto a un hogar de ancianos. Fue el punto de venta de nuestra casa. Pero más allá de eso, nunca habíamos visto ninguna razón para considerar siquiera que estaba allí. Todo comenzó con un grito aterrador que provenía de la habitación de mi hija en medio de la noche. Kimi y yo nos despertamos de inmediato para ver cuál era el problema y corrimos hacia su habitación. De pie en la esquina estaba una mujer anciana que solo llevaba puesto un sostén y ropa interior. Estaba allí con los ojos bien abiertos, como si los forzara a abrirse aún más. Su cabello era blanco y tenía parches faltantes. Las partes que aún estaban allí eran delgadas y estaban esparcidas ampliamente. Su piel colgaba suelta sobre sus huesos y estaba arrugada, y sus venas eran de un azul brillante y pronunciadas. Kimi soltó un grito y retrocedimos a la habitación de Katie y de inmediato volvimos a nuestra habitación para buscar su teléfono y llamar a la policía. Le dije a Katie que todo iba a estar bien. Y ella se quedó acurrucada en la esquina más alejada de la cama. La mujer simplemente permanecía en la esquina opuesta a la pared. E incluso cuando hablé, nunca apartó la mirada, que estaba fija en mi hija. Katie se había acurrucado en la parte trasera de su cama y las lágrimas corrían por su rostro. Señora, pregunté con el tono más calmado que pude reunir. Señora, ¿está perdida? Realmente no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a un intruso en una casa cuando uno realmente cree que no tiene malas intenciones? La mujer mantenía su rostro tenso hacia Katie y pensé que sus ojos iban a salirse de su cabeza. Señora, dije, esa vez un poco más enérgico. La mujer giró la cabeza hacia mí y mostró los dientes como un perro rabioso. Su boca era un desastre destrozado. Claramente tenía dentaduras postizas que no había traído consigo desde donde quiera que viniera. Solo entonces me di cuenta de que vivíamos al otro lado del campo de un hogar de ancianos. Llamé a Kimi para que trajera mi teléfono. Ella regresó, ya hablando con la policía. Manteniendo mis ojos en la mujer aparentemente salvaje en la esquina de la habitación de mi hija, que desde entonces había vuelto su mirada a Katie, busqué el número del hogar de ancianos. Debido a la fascinación que la mujer parecía tener con Katie, no nos atrevimos a moverla de su cama. Pero mientras estábamos allí, la respiración de la mujer se volvió más pesada y amenazante. Me coloqué entre Katie y la mujer, e hice que Kimi se moviera detrás de mí para sacar a Katie de la habitación. Los ojos de la mujer nunca se apartaron de ella. Unos 5 minutos después, alguien llamó a la puerta. Sin decir demasiado debido a las leyes de privacidad, los empleados del hogar de ancianos que vinieron a buscar a la mujer nos dijeron, y la policía que eventualmente llegó, que la mujer nunca debía estar sola y que una simple falta de comunicación había llevado a que ella entrara en nuestra casa. Katie estaba comprensiblemente aterrorizada, pero teniendo en cuenta todo, la situación terminó sin incidentes. Aproximadamente un mes después, Katie finalmente volvió a dormir en su propia habitación, y nada había sucedido desde aquella noche. Eran alrededor de las 9 de la noche, y Kimi y yo estábamos en la sala viendo una película. Fue durante la escena de la tienda de empeño en Pulp Fiction cuando Kimi de repente giró la cabeza hacia mí. La miré, pero me di cuenta de que no estaba mirándome a mí, sino más allá de mí. Miré hacia donde apuntaban sus ojos y no vi nada más que nuestra ventana con las cortinas ligeras colgando sobre ella. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, respondió. ¿Qué? Quería saber por qué de repente había prestado atención. Pensé que vi a alguien pasar por la ventana. Genial, más fugitivos del penal geriátrico estatal, dije en broma, afortunadamente logrando sacar una sonrisa a Kimi también.
Desde donde estaba sentado en el sofá, podía ver por un corto pasillo hacia la cocina y estaba casi directamente en línea con una de las ventanas de allí. Volvimos a ver la película y justo cuando Butch agarra la espada, vi lo que Kimmy había visto momentos antes. Una silueta pasó por la ventana. Lenta y deliberadamente. Me levanté rápidamente, diciéndole a Kimmy que llamara a la policía y fuera a la habitación de Katie. Mientras lo hacía, agarré uno de los cuchillos y me dirigí a la cocina. Mientras estaba en la cocina, vi que la silueta ahora estaba de pie en la puerta que lleva al exterior. La silueta levantó ambos brazos y dio un golpe a la puerta que pareció hacer vibrar toda la cocina. Parecía que la silueta me vio al entrar en la cocina porque, aunque no puedo estar completamente seguro, parecía que su cabeza se giró para seguirme mientras cruzaba lentamente la habitación. Mantuve mis ojos fijos en la silueta, y mi plan era salir corriendo y confrontar a quien fuera. Un plan tonto, lo sé, pero en el calor del momento, no había mucho tiempo para una consideración estratégica. Respiré hondo y abrí la puerta de golpe, saliendo al exterior. De alguna manera, en el breve instante en que no tenía mis ojos fijos en la silueta, esta desapareció. En ese momento, estaba más confundido que asustado. Realmente, ¿quién pensaría en algo fantasmal antes de suponer que sería algo que tiene una explicación, aunque no se conozca en ese momento? Miré a mi alrededor y no vi a nadie, así que asumí que quien fuera debía haber ido por el lateral de la casa. Di unos pasos cautelosos en esa dirección, con el cuchillo frente a mí. Con otro profundo respiro, asomé la cabeza por la esquina de la casa y vi a alguien de pie allí. Aún, solo una silueta bajo la luna. «¡Hey!», grité con mucha menos fuerza de la que había planeado. La silueta permaneció inmóvil. Mientras me acercaba lentamente, saqué mi teléfono del bolsillo y encendí la linterna. La apunté en su dirección. Lo que encontré fue un hombre de al menos 80 años. Tenía cabello blanco y escaso hasta los hombros y llevaba solo una bata delgada que ondeaba con el ligero viento. Su piel era grotescamente pálida y colgaba suelta en su rostro. La baba goteaba de su boca hasta el césped, y estaba mirando fijamente la ventana del segundo piso al lado de la casa, la ventana que daba al cuarto de Katie. Al acercarme, intenté comunicarme con el hombre. Con la voz más calmada que pude, pero él solo continuaba mirando al suelo. Cuando estuve a solo unos pasos de él, iluminé su rostro y vi que tenía profundas ojeras moradas bajo los ojos, tan marcadas que parecía que le habían golpeado. Su nariz estaba roja brillante y goteaba mucosidad, y sus labios, junto al rastro de su nariz, estaban agrietados y cubiertos de sangre seca. Sus ojos eran de un azul muy pálido, casi blancos. Justo entonces, escuché algo a lo lejos. Un grito. Mis oídos se aguzaron y escuché por si el sonido se repetía. Seguí oyendo gritos ininteligibles, pero se acercaban cada vez más. Finalmente, pude distinguirlos. Estaban gritando, «¡Papá!». Poco después, vi el reflejo de las linternas en la calle frente a mi casa. Fue entonces cuando les grité a las personas que estaban llamando. Un hombre y una mujer se acercaron corriendo con linternas en mano, visiblemente aliviados. La pareja explicó que vivían calle abajo y que su padre se había escapado de la casa poco antes. Regresé adentro para decirle a Kimmy que todo estaba bien, pero mientras subía las escaleras, escuché golpes en la puerta principal que sonaban como si fueran a derribarla. Bajo los golpes, podía oír al hombre y a la mujer suplicando, «¡Detente! Por favor, detente». Y después de unos segundos, todo se detuvo y escuché pasos alejándose de la puerta. Miré por la mirilla y vi al hombre, la mujer y su padre alejándose nuevamente de la casa. La policía vino otra vez, pero expliqué la situación y decidimos no presentar cargos. Según todos los relatos, la situación solo había sido un anciano confundido que no sabía dónde estaba.
Mencioné a los policías un incidente que había ocurrido un mes antes, pero ninguno de nosotros pudo explicarlo como algo más que una extraña coincidencia. Un mes después, eran alrededor de las 3:30 am. Me desperté con una quimi frenética al teléfono, que rápidamente fue calmada por la policía. Me levanté de la cama tratando de averiguar qué estaba pasando. Kimi señaló nuestra ventana del dormitorio, la que da al hogar de ancianos, y mi corazón se hundió. Bajo la luz de la luna, vi varias siluetas moviéndose a través del campo de maíz entre nuestra casa y el hogar de ancianos. Las mazorcas de maíz eran casi tan altas como la cintura en su punto más alto, y debía haber cerca de 40 siluetas avanzando entre ellas. Kimi suplicó a la policía que se apresurara mientras corría hacia la habitación de Katie. Yo bajé rápidamente para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Al asegurar las últimas 2 ventanas, miré afuera y vi que las personas al frente del grupo de siluetas ya habían pasado el campo de maíz y estaban a solo 15 metros de nuestra casa. Noté que no se movían rápido de ninguna manera, y finalmente lo entendí, debían ser todos residentes del hogar de ancianos. Había instalado un reflector en el costado de nuestra casa que se activaba con el movimiento, y unos momentos después, el lado de nuestra casa se iluminó con una luz amarilla. Fue en ese momento cuando pude ver bien al grupo que se acercaba a nuestra casa. Algunos de ellos vestían ropa normal de todos los días, otros solo llevaban batas, mientras que algunos estaban completamente desnudos. Los que emergieron del campo de maíz tenían la misma expresión en sus rostros que la mujer que había estado en la habitación de Katie 2 meses antes, con los ojos desorbitados. Corrí de nuevo a la habitación de Katie, tomé a ella y a Kimi y las llevé al sótano. Les dije que cerraran la puerta detrás de ellas con instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia. En el tiempo que me tomó llevar a mi familia al sótano de manera segura, los ancianos ya habían llegado a la puerta. Mientras me alejaba de la puerta del sótano después de cerrarla con llave, escuché un vidrio romperse en la sala de estar. Nuevamente, de manera imprudente, me dirigí hacia el sonido. Encontré a una anciana con lo que parecía ser sangre fresca alrededor de su boca trepando por la ventana rota. Todavía recuerdo el sonido del vidrio crujiendo bajo sus pies descalzos. Más ancianos siguieron entrando, rompiendo más ventanas por toda la casa. La mujer que había entrado primero por la ventana mostró sus dientes, que eran pocos y espaciados, y dejó escapar un gruñido que pronto se convirtió en un chillido. Detrás de ella y a su alrededor, el resto del grupo emitió gritos similares. Era ensordecedor. Pensé que solo tenía que ganar tiempo hasta que llegara la policía y hacer todo lo posible para mantenerlos alejados de Kimi y Katie. Así que decidí correr escaleras arriba. Normalmente, esto sería un movimiento tonto y nada más que un cliché de película de terror. Pero desde la ventana de nuestra habitación de invitados, había un techo bajo desde el cual podría saltar si necesitaba salir rápidamente. Los ancianos me siguieron lentamente desde la puerta del sótano y subieron las escaleras. Estaba a mitad del pasillo de arriba, caminando de espaldas, cuando escuché algo detrás de mí. Me giré y miré hacia nuestro dormitorio, solo para encontrar a un anciano caminando hacia el pasillo y otro hombre trepando por la ventana detrás de mí. No estaba seguro de qué hacer, así que decidí intentar correr lo más rápido que pudiera y abrirme paso entre los ancianos. Un grito solitario, que supuse provenía de una anciana en el primer piso, hizo que todo el movimiento a mi alrededor cesara. Los ancianos se quedaron allí por lo que pareció una eternidad y ninguno de ellos me miraba. Los que estaban en nuestro dormitorio miraban directamente al suelo, y los que estaban en la habitación de invitados al otro lado del pasillo miraban desde esa habitación hacia nuestro dormitorio, también al suelo. Y los que bloqueaban mi camino de regreso a las escaleras parecían mirar a través de las paredes al mismo lugar en nuestro dormitorio donde todos los demás miraban. Más tarde se me ocurrió que nuestra habitación estaba sobre la puerta del sótano. Y con eso, todos comenzaron a dirigirse hacia abajo, como si yo ni siquiera estuviera allí.
Los que estaban en el dormitorio pasaron rozándome a su lento ritmo, todos dirigiéndose hacia abajo, asegurándose de que, por alguna razón, se dirigían al sótano. Seguí con mi plan más reciente y me abrí paso entre los probablemente 15 ancianos que estaban en mi camino y me encontré nuevamente en el primer piso. Todos gruñían. Todos con algún propósito en mente. Estaba paralizado por el miedo e indefenso. No tenía idea de qué hacer. Pero justo entonces, mi sala de estar se iluminó con un destello de luces rojas y azules. Me quedé donde estaba, pero comencé a gritar a la policía. ¡Ayúdennos, estamos aquí! Me di cuenta de que la puerta principal estaba cerrada, así que me moví más rápido de lo que nunca había hecho, la desbloqueé, la abrí de golpe y regresé a donde la horda de ancianos rabiosos estaba a la vista. Un momento después, un policía y una policía entraron corriendo con sus armas desenfundadas. Inmediatamente pidieron refuerzos al ver al grupo de ancianos arañando y golpeando nuestra puerta del sótano y me dijeron que me apartara. La mujer avanzó primero y, usando su porra, comenzó a empujar a los ancianos lejos de la puerta del sótano hacia la sala de estar, donde el otro oficial intentó sacarlos afuera. Lo que sucedió a continuación fue, admitidamente, todo un borrón. Los ancianos lanzaron otro grito al unísono, y en ese momento, vi a uno de los hombres arañar al oficial masculino y a una mujer detrás intentar morderlo. El sonido de un disparo desde mi puerta del sótano resonó, y luego uno desde el frente derecho me hizo zumbear los oídos. El sonido de disparos llenó toda la casa, lo que parecía ser todo el mundo. Era tan fuerte. El oficial masculino me ordenó que saliera, pero aunque dudé en dejar a mi esposa e hija en la casa sin mí, finalmente obedecí. Me quedé allí de nuevo lo que pareció una eternidad, pero no pudo haber sido más de quizás 30 segundos, cuando finalmente vi a Kimmy y Katie siendo escoltadas por la oficial cubierta de sangre. Nos llevaron a la comisaría donde dimos nuestras declaraciones y explicamos los dos incidentes que habían precedido a este mayor. Nos enteramos de que todo el personal del hogar de ancianos había sido asesinado, salvo por 4 empleados que resultaron gravemente heridos. 27 de los 41 ancianos que atacaron nuestra casa habían sido abatidos, con 19 de ellos muertos. El resto había sido sometido y arrestado tanto por los oficiales que respondieron primero como por los refuerzos que llegaron solo unos minutos después de que Kimmy y Katie fueran sacadas a salvo. Nos informaron que, después de que la oficial sacara a mi esposa e hija, los ancianos que aún estaban en pie tras el tiroteo y los intentos de los oficiales de derribarlos con golpes en las rodillas con sus porras, centraron su atención en salir de la casa. No sabemos por qué. Desde entonces hemos alquilado un apartamento. Para quienes estén interesados, los incidentes ocurrieron el 3 de diciembre, el 2 de enero y el 31 de enero. No sé si hay algún significado en estas fechas que explique por qué, en particular, estas personas mayores parecen interesarse por mi hija, pero cualquier ayuda sería apreciada. Solo lo pregunto porque parece que hay aproximadamente un mes entre cada incidente, y ya ha pasado casi un mes desde el último.